Alimentar la panza y nutrir la esperanza. Aportes de la nutricionista Julieta Ponce del Centro de Orientación Alimentaria, COA, en el programa Del Campo y de la Ciudad. Hoy presentamos el sentido del gusto. Algunos estudios más sociales que hemos realizado en el Centro de Orientación Alimentaria, pues estábamos buscando la explicación de por qué a veces comemos, cómo comemos y por qué estamos dispuestos a invertir el dinero donde lo invertimos, ¿no? Y justo era esta parte de un acostumbramiento del sentido del gusto, que ya hablamos en otros programas, que está influido también por el paisaje alimentario y que efectivamente el tipo de paisaje alimentario define la conducta alimentaria, que es la del paladar, y después el de los hábitos. Y hoy que estamos hablando del sentido del gusto, pues es más profundo y más complejo de lo que les he platicado hasta ahorita, ¿no? Ustedes sabrán, y voy a terminar con su esquema que aprendieron quizá en la primaria de cómo se perciben los sabores en la lengua, ¿no? Porque si ustedes, déjenme decirles algo, han sido engañados. Si ustedes creían que el azúcar se percibía en un cuadrito de la lengua, en la mitad, y que si la sal se percibía solo en la puntita de la lengua, y que si el chile o los sabores ácidos, este grupo de sabores, ¿verdad? Porque dicen que no es solo un sabor, o sea, ya hablamos que el sabor es una percepción, es un conjunto de percepciones que las neuronas lo interpretan como ácido, que son muchos sabores, más de los que nos imaginamos, en las orillas de la lengua, y que si lo amargo en la parte detrás de la lengua. Esto no es cierto, querida gente. Lamento romperles el esquema que les haya, que nos pasaron cuando éramos pequeños o pequeñas. Ciertamente hay pocos grupos de sabores como estos, ¿no? Los salados, dulces, esto sí es verdad, hay grupos de sabores. Por ejemplo, uno podrá decir la miel, la cajeta, la mermelada. En general, lo que tiene que ver con los carbohidratos, pues son más dulces, ¿no? Los salados ya los conocemos. Otro grupo de amargos, por ejemplo, el amargo puede ser el café, el verdadero chocolate. El chocolate verdadero es amargo, ¿no? Estos son los tipos de sabores, pero quiero decirles que hay un nuevo grupo de sabores, nuevo, más o menos entre comillas, que es el sabor umami. A pesar de todas las controversias científicas que ha habido, ya está comprobado que efectivamente hay proteínas receptoras de un grupo de sabores que se relacionan con un aminoácido que es el glutamato, el ácido glutámico. Y que es este grupo de sabores que los japoneses descubrieron a principios del siglo pasado, que para ser precisos fue el doctor Kikunae Ikeda quien descubre que hay un grupo de alimentos que saben muy diferente a todos los demás, y que no solamente saben muy distinto a todos los demás, sino que además es un sabor delicioso. Una sabrosidad, esta palabra que no se ha podido traducir de otra forma, ya se le quedó así, pero es una palabra japonesa. Si hay algún japonés en el público que nos quiera decir, por favor, qué significa umami. Umami, como se oye, es como mami, pero con U al inicio, sin H. Umami. Pues este sabor umami que está
ya comprobado que existe, que es un sabor. Parece que la traducción en el japonés se refería más bien a sabores que desprende un buen trozo de carne asado, jugoso, que es sabroso, que es carnoso, pero que en realidad se ha reconocido a nivel internacional que son sabores deliciosos y que es un conjunto, ¿no? Yo tengo identificados algunos alimentos, al ratito les digo cuáles, pero que los científicos finalmente descubrieron que sí. Fíjense, hay proteínas que perciben los sabores dulces, hay otras que perciben los sabores amargos, otras que perciben el sabor umami, y que esto que descubrió el doctor Kikunae Ikeda después pues derivó en algo que no nos gustó mucho. Al principio fue buenas intenciones porque el doctor dijo, oigan, esto sabe muy sabroso. Mandó a analizar todos estos alimentos que en su percepción sabían distinto a todos los demás. Se los voy diciendo, era la carne de res, la carne roja, el vino tinto, los tomates, los champiñones u hongos en general, un queso maduro, los espárragos. En general mandó a analizar estos alimentos y lo que tienen en común estos alimentos efectivamente es este aminoácido, es una proteína que es el ácido glutámico. Uh-huh. Y entonces este ácido glutámico, cuando él descubre que es esta sustancia, le manda a pedir un favor a un químico que por favor tomara el ácido glutámico y que lo convirtiera en una sustancia que uno le pudiera poner a toda la comida. Entonces este químico le pone sodio, le pone una sal, la convierte en una sal que los japoneses hoy conocen como bueno, no se llama así, pero había una marca muy famosa japonesa aquí en México que es el Ajinomoto. Uh-huh. No sé si ustedes lo recuerdan, querida Yo sí gente, me acuerdo que son como unas pajitas, no es precisamente granulado, pero es una pajita que es soluble en agua, y que esa función tenía, ¿no? El glutamato monosódico, que fue en lo que se convirtió este sabor umami. Entonces voy a hacer una diferencia, porque una cosa es el sabor natural, que es el umami, y otra cosa es la sal, que se llama glutamato monosódico. Que es el que usan para conservar alimentos. Exacto, pero más que para la conservación se utiliza para potenciar el sabor. El sabor. Y eso es después de lo que había descubierto el doctor Ikeda, la industria alimentaria, algunos abusaron de este glutamato monosódico y eso se lo empezaron a poner a todas las cosas, ¿no? Pero bueno, lo original, sin sal, digamos, es el ácido glutámico, que efectivamente nuestras papilas gustativas lo perciben. Ahora, ¿por qué les rompí el esquema? Porque no crean que los sabores en la lengua se perciben un poquito acá, otro poquito allá. No. Lo que descubrieron los científicos es que todas las papilas gustativas perciben todos los grupos de sabores. Entonces, no es que percibamos por partes los sabores, no. Incluso dicen que algunas papilas, sobre todo las caliciformes, que son las más grandes, las fungiformes, perciben los sabores, pueden percibir diferentes sabores y que las mismas neuronas que los van traduciendo en el cerebro también van traduciendo grupos de sabores. Entonces, después cuando en los paladares se combinan muchas sustancias químicas artificiales, no sabemos cómo los está traduciendo el cerebro. Esa es la problema, dirían los compas, ¿no? La problema es que cuando uno le echa sustancias químicas y sabores muy artificiales a la comida, puede tener traducciones distintas en el cerebro. Hoy ya sabemos que el cerebro reacciona, ¿no? A través de los botones gustativos. Y ojo, si la experiencia es negativa, eso también lo registra el cerebro en nuestro disco duro, ¿eh? Por ejemplo, si estábamos comiendo una sopa de espinacas y en eso nos enteramos de un accidente o que a alguien se enfermó, una noticia traumática, el cerebro lo registra en tiempo real. Y entonces el cerebro registra en tiempo real qué alimento es, qué sensación hubo, qué emoción hubo
y qué sabor, de qué alimento se trata, y le toma una foto y la guarda en el cerebro. Y entonces la persona, cuando está expuesta al mismo alimento, vuelve a recordar. Increíble, ¿eh? Increíble, porque estudios científicos dicen que incluso cuando algo les causa daño a la panza y les da diarrea o algo, o vómito, o náusea, o algo negativo, el cerebro lo registra. Y entonces las personas empiezan a experimentar otra vez la misma sensación porque tienen un disco duro y el cerebro piensa que pudo haber sido algo que estaba echado a perder o algo que les puede hacer daño. Y entonces las personas dicen, no, yo no puedo comer eso porque me suelta la panza. Eso puede ser real, pero a través de un sabor construido, que puede deconstruirse, pues. Entonces las personas dicen, no, es que a mí las espinacas me dan diarrea. No precisamente las espinacas, pero puede pasar, para que vean lo potente que es el cerebro. Entonces, ya para cerrar este comentario, decirles, las personas que comen demasiados alimentos industrializados están generando probablemente imágenes distorsionadas del sabor, y entonces las papilas gustativas empiezan a acostumbrarse a percibir sabores artificiales, y entonces se van pasando la información de una papila con otra, y eso se llama impronta nutricional o huella nutricional, que doctores en México ya han estudiado un poquito más de eso. No es tan simple como se los digo, pero que esta impronta nutricional puede determinar los hábitos alimentarios también. Producción, Grupo de Estudios Ambientales, GEA, y realización y conducción, Marco Díaz León.